Y a todos. Mi nombre es Saúl Espino Armendáriz y hoy tengo el privilegio de darles la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Interinstitucional de Historia de Género y de las Sexualidades, que es un nuevo foro académico producto de la colaboración entre el Colegio de México, el Colegio Mexiquense y el Colegio de Michoacán. Quiero darles la bienvenida a las panelistas, las integrantes del seminario, las profesoras, colegas, estudiantes y al público en general que nos está viendo ahorita a través del Webex o de manera desfasada después en YouTube y los canales del Colegio de México. Hoy tendremos la segunda sesión de este primer ciclo dedicado a obras recientes de historia de género y de las mujeres en México. La obra que nos convoca hoy es el libro El gobierno no puede más que Dios, Género, Ciudadanía y Conflicto, Iglesia y Estado en el Sonora Postrevolucionario, publicado por la Universidad de Sonora este año, está nuevecito, y cuya autora, la doctora Elizabeth Cejudo, nos acompaña el día de hoy. Hemos procurado que las sesiones de este primer ciclo sean más parecidas a una conversación que al formato tradicional de los seminarios. Por ello, seguiremos más o menos en estas 2 horas la misma dinámica de hace un mes, de la primera sesión. Les pediría a las panelistas que sus intervenciones fueran lo más breves posibles para que fuera como más un diálogo. Primero presentaré a Elizabeth Cejudo, la autora del libro, luego le cederé la palabra para una breve introducción y después, siguiendo el orden del cartel promocional, presentaré a la primera comentarista, le cederé la palabra, seguida de una breve réplica de Elizabeth, luego lo mismo con la segunda comentarista, luego una segunda ronda de intervenciones entre ellas tres y después, si les parece, abro el foro para las participaciones de las integrantes del seminario que están en el Webex y preguntas que nos lleguen a través de la plataforma. Bueno, dicho lo anterior, comencemos presentando a la autora del libro. Elizabeth Cejudo Ramos es profesora de asignatura adscrita al Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además del libro que hoy nos convoca, El gobierno no puede más que Dios, Género, Ciudadanía y Conflicto, Iglesia-Estado en el Sonora Postrevolucionario, es autora también del libro Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, el caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo, 1934-1938, publicado por el Colegio de Sonora en 2013, y coordinadora junto a Mercedes Zúñiga y Leila Acedo del libro Mujeres y Participación Política en Sonora, de la exclusión a la paridad electoral, publicado por el Colegio de Sonora en 2020. Es autora de numerosas publicaciones en torno a la historia de las mujeres en Sonora durante la primera mitad del siglo XX, ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, es integrante de numerosas redes y comités, entre ellas es integrante del comité directivo de la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México, Red Mujen, es vicepresidenta del comité directivo de la Sociedad Sonorense de Historia, integrante de la Red de Historiadores del Catolicismo en México siglo XX, y del Seminario Permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente en México, y un largo currículo que hemos resumido en esta breve semblanza. Entonces, después de esta presentación, pues te cedo la palabra, Elizabeth, agradeciéndote nuevamente que estés aquí con nosotros y dispuesta a dialogar y conversar sobre tu libro. Muchas gracias, Saúl. Buenas tardes, bueno, buenos días desde acá, Hermosillo, buenas tardes, donde estén. Les agradezco, por supuesto, la invitación. Me siento privilegiada de formar parte de este espacio, de compartir mesa con dos colegas que admiro, que respeto, y además compartir también espacio con personas que han sido parte de mi bibliografía por muchos años, ¿no? Entonces, realmente es un honor para mí estar acá. Y sobre todo presentando este trabajo al que le tengo como mucho cariño, ese resultado de mi tesis doctoral, que pues llevó como algunos buenos años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de búsqueda de fuentes para poder llegar a esto, más pues los tiempos editoriales y demás, ¿no? Bueno, les cuento un poco de cómo llegué a este tema, cómo llegué a este trabajo súper rápidamente para poner en contexto de qué va el libro, ¿no?
Yo tengo como algunos años trabajando la historia de las mujeres en Sonora, principalmente la participación en espacios públicos. Como bien mencionó Saúl, hace algunos años trabajé la participación de las mujeres sonorenses en la prensa, particularmente en el periodo cardenista, ¿no? Que fue como el que más trabajé en ese momento. Y bueno, lo que encontré en estos discursos era como un apoyo irrestricto a las políticas estatales, un apoyo completo, ¿no?, a este proyecto revolucionario y una conciencia y toma de postura con respecto a cuál era el papel de la mujer, ¿no?, de las mujeres en este gran proyecto revolucionario que involucraba pues llegar al progreso a partir de la justicia social, ¿no? En estos discursos que yo encuentro, topo como de repente algunas críticas hacia las otras, ¿no? Hacia las que rompieron con el proyecto revolucionario en diferentes aspectos, pero principalmente en manifestarse en contra de la campaña desfanatizadora, en contra de las políticas anticlericales que se impusieron en Sonora a partir de 1932. Entonces había como muchas críticas y un debate importante por parte de las mujeres que escribían, de las periodistas que estaban participando en prensa, con respecto a caracterizar a estas otras, ¿no?, aquellas que traicionaron el proyecto revolucionario. En ese momento no pude como seguir con la investigación o no pude tomar tanta nota de ese asunto. Lo puse como un post-it ahí y afortunadamente tuve como la posibilidad de retomarlo para hacer mis estudios de doctorado. Y bueno, ahí es cuando al hacer una exploración inicial de los archivos me doy cuenta que, digamos, la resistencia, las protestas, las estrategias para recuperar templos y demás fueron encabezadas por mujeres. Entonces, pues esto me llevó a tratar de seguir la pista, a tratar de reconstruir qué había sido esta campaña desfanatizadora, porque realmente no había muchos trabajos que la abordaran. Entonces, pues parte de la labor que tuve que hacer con la tesis es construir el escenario, construir qué fue la campaña y caracterizar propiamente cómo participaron las mujeres católicas laicas en este conflicto. Y bueno, en los hallazgos encuentro que hay una resistencia católica pasiva, activa, encabezada principalmente por mujeres, pero también intenté buscar qué fue lo que les queda a las mujeres al participar en este conflicto. Y trato de entender cómo se reconfigura, aunque de forma mínima, si se quiere, el deber ser de las mujeres católicas y cómo van a actuar en la organización de su iglesia en las siguientes décadas. Pero bueno, la dejo hasta aquí como la primera introducción a lo que he platicado en la obra y pues nada, espero con mucha atención los comentarios que tengan las colegas para seguir platicando el tema. Muchas gracias, Elizabeth, por esta breve introducción que nos sirve para abrir la conversación. Y empezaremos entonces con la doctora Leonor Reyes, la primera comentarista del día de hoy. Leonor es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Es cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, de la Red de Estudios de la Vida Religiosa en América y de la Red de Investigadoras de Historia Urbana. Ha impartido cursos de historia urbana y urbanismo en investigación histórica, historia del arte y sobre divulgación de la historia. Ha participado también como ponente, conferencista y como docente especialista en diferentes eventos académicos. Sus intereses de investigación giran en torno a la historia de las mujeres, de la vida religiosa y la historia urbana. Sus más recientes publicaciones son Reacciones en la prensa yucateca ante la expulsión de las Hermanas de la Caridad, un capítulo que forma parte del libro Las pasiones en la prensa mexicana, publicado por la UNAM en 2019, y el artículo titulado La Congregación de las Hijas de la Caridad en Mérida en el siglo XIX, Fundación, Instituciones y Prácticas, publicado en el Boletín de Monumentos Históricos en 2017. Le cedo la palabra a la doctora Leonora Reyes y agradezco su presencia en el seminario. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues también agradecer pues a las doctoras Gabriela, Verónica, Milada, Margarita y a los doctores Martín y Saúl pues por extenderme esta invitación pues a comentar el libro de la doctora Elizabeth,
que pues me causa pues bastante emoción y gusto porque pues justo hace casi un año ella presentaba en un espacio que tenemos en la red pues su tesis, ¿no? Y pues desde ese momento me interesó bastante pues leerla, pero bueno, entre que no había yo terminado el doctorado y las múltiples de repente cosas que uno tenía que hacer, pues nunca se dio la oportunidad de leer la tesis. Y bueno, afortunadamente ahora pues ya se ha dado pues la oportunidad de leerlo en la versión del libro. Pues puedo decir rápidamente que me gustó muchísimo, el libro lo disfruté bastante, creo que pues que ya se remonta, ¿no? Como a buscar estos orígenes de esta participación pública de las mujeres desde pues estas acciones católicas que dan inicio en el siglo XIX, pues es algo que me recordó bastante mis propios intereses y por supuesto ver cómo este paso hacia el siglo XX pues también nos muestra otras formas de organización y de las mujeres católicas, ¿no? Pues en respuesta a los propios momentos que están viviendo. En ese momento, algunas cosas también me recordaron, como estas declaraciones públicas que hacen las mujeres, pues lo que también hacen las mujeres católicas cuando se da la expulsión de las hermanas de la caridad. Entonces fue como para mí, pues muy bonito, ¿no? Como hacer esta conexión. Ella, pues para no hacer una intervención pues muy larga, algo que me llamó mucho la atención y donde yo quisiera comenzar son estas frases, palabras o elementos descalificadores que utilizaban pues de repente pues los grupos opositores, por supuesto, al catolicismo y quienes emprenden la campaña desfanatizadora, de denominar a las mujeres como elementos fanáticos, elementos reaccionarios, mujeres desordenadas y blasfemas, ¿no? Tratando de nulificar esa capacidad de agencia o de acción que tenían estas mujeres, ¿no? Y bueno, como una primera cuestión, pues cómo subsanar el problema de una documentación que primordialmente pues fue generada pues por los opositores o por los mismos pues del lado pues católico, pero quienes tampoco consideraban esta capacidad de organización y acción de las mujeres católicas al grado de crear este propio repertorio de acciones para resistir y combatir la campaña desfanatizadora. Cuando hablas de la resistencia pasiva contra el proyecto, en el capítulo 3, señalas que Enrique Guerra identificó dos formas de resistencia, la acción activa, que era pues el uso de la violencia, la acción pasiva, que pues tiene que ver con el uso de estrategias pacíficas, y tú sumas pues un concepto, digamos, o una pues categoría, digamos, nueva, que es la resistencia activa legal, que pues tú defines como valerse de medidas permitidas dentro de las leyes vigentes para negociar con las autoridades. Y bueno, esta estrategia está pues muy bien documentada a lo largo del libro. Y esto va a implicar una racionalidad que buscan borrar precisamente con estas designaciones de fanatismo, de mujeres que no piensan, que son manipuladas, pues que no tienen capacidades propias, ¿no? Que son un instrumento de otro. Entonces, pues mi pregunta iría un poco a cómo analizas estos discursos en contraposición con las acciones que emprendieron las mujeres cuando muy poca es la documentación que fue escrita o que pudiste recuperar, desgraciadamente, escrita por las propias protagonistas. Muchas gracias, Leonor. Te damos la palabra, Elizabeth, para una breve réplica. Muchas gracias, Leonor, por tus comentarios sobre el trabajo. Sí, digo, creo que quienes estamos acá compartimos que uno de los grandes retos para recuperar la historia de las mujeres son las fuentes, ¿no? Es complicado, es complejo encontrarlas, encontrar directamente sus voces, sus escritos, sobre todo en asuntos que no necesariamente suponen la construcción de un discurso público, ¿no? Como en el caso de las periodistas, por ejemplo. Esta tesis, por necesidad, tuvo que recurrir a muchos acervos. Entonces, yo clasifiqué mis fuentes, digamos, en dos caminos, ¿no? Por un lado, la autorrepresentación, que son los pocos documentos donde pude encontrar, digamos, escritos por mujeres, donde pude encontrar como su visión del mundo, su construcción de significados y demás. Y están las otras que son las representaciones, que fueron como todas las fuentes que encontré que hablaban sobre mujeres, ¿no? Y ahí es donde topo, pues justamente estos descalificativos que las forman o las posicionan, ¿no? Digamos, con un matiz fanático, irracional y demás.
Afortunadamente tuve la posibilidad de tener acceso a las cartas o el intercambio epistolar que tuvieron con las autoridades para la recuperación de templos, y ahí me fue posible tratar de recuperar a través de sus discursos como cuáles eran sus planteamientos y cuál era como desde su deber ser, y además cuál era su concepción sobre su propia ciudadanía, ¿no? Y además identificar como los recursos discursivos que utilizaron para presentarse a sí mismas en el entramado público ante los actores políticos relevantes del momento como seres racionales, ¿no? A mí me funcionó mucho un concepto de Habermas en el que habla una suerte de traducción, ¿no? En el cual, digamos, cuando hay un intercambio en el ámbito liberal, digamos, entre las personas creyentes y no creyentes, las creyentes tienen que usar este tipo de traducción que les permite presentarse no partiendo de lo divino, no partiendo de lo sagrado, no partiendo de la parte espiritual, sino partiendo de una postura política que comparte en buena medida como esta noción de ciudadanía o esta noción basada en las leyes, ¿no? Entonces, yo encuentro que las mujeres católicas intentaron presentarse a partir de estos discursos que finalmente fueron públicos como personas racionales y trataron de, digamos, construir esos argumentos pensando en no atacar el proyecto de la revolución, ¿no? Sino dejar específicamente claro y sobre la mesa que su único problema era con la campaña desfanatizadora y su única petición tenía que ver con la libertad religiosa. Aún así, los discursos, y si se fijan en los que fueron recuperados para el libro, hay como este esfuerzo y esta lógica de traducción presente en todos los textos. Otra cosa, yo creo que también fue capitalizada esta noción que se tenía sobre ellas como seres fanáticas o como interlocutoras no válidas o como opositoras que no tenían como mayor valor. Me parece que que el ser consideradas opositoras no serias les da la ventaja de tener una organización eh, que no estaba tan vigilada y que no era casada de manera tan severa como lo fueron algunos hombres que participaron. Llámese, no sé, en trifulcas que se armaron, donde hubo actos violentos que las mujeres intervinieron y que asestaron golpes también, las mujeres no fueron arrestadas, solamente los hombres. Entonces yo lo que interpreto es que todavía este modelo masculino de masculinidad revolucionaria atiende todavía a la gallardía, a la caballerosidad, y esto fue aprovechado también por las mujeres que participaban en esta resistencia que era visible e invisible también. Pues finalmente todavía surgía como esta caballerosidad o como este suerte de respeto, como esta suerte de no traspasar determinados límites con mujeres, ¿no? Y finalmente, creo que fue capitalizado y que fue usado también para poder organizarse, para poder tener como acciones más exitosas, vaya. Gracias, Elizabeth. Bueno, creo que este primer intercambio muestra claramente la riqueza de tu libro. Leonora decía que le recordaba que veía ciertas similitudes con las religiosas del siglo XIX que ella escucha. Yo es inevitable no ver cosas del siglo XX, pero de la segunda mitad. Esto que le llamas traducción, secularismo estratégico, le llaman para estudiar los activismos de mujeres conservadoras en el siglo XX. Entonces me hace fascinante como este esfuerzo de traducción para la esfera pública. Pero bueno, ahora es un gusto para mí presentar a la segunda comentarista de esta sesión, la doctora Roxana Rodríguez. Roxana es doctora y maestra en Historia por el Colegio de Michoacán, maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis y licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cursó 2 estancias postdoctorales en Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores entre 2013 y 2017. Sus líneas de investigación son historia del feminismo, historia de la participación política de las mujeres, trabajo sexual femenino desde la perspectiva histórica y antropológica e historia del tiempo presente. Es autora de más de 15 artículos y capítulos de libros sobre estos temas. Desde 2011 ha sido docente en la UAM Xochimilco, en la ENA,
en la UACM, en la Universidad de Tijuana. Se desempeñó como coordinadora del Museo de la Mujer entre 2017 y 2018 y como jefa del posgrado en Historia y Etnohistoria de la ENA entre 2018 y 2020. Le cedo la palabra a la doctora Rodríguez, agradeciéndole esta su primera intervención. Pues no, pues muchas gracias a las organizadoras del seminario, que no solamente es un agradecimiento como organizadoras, sino pues como mis maestras. Yo tuve el orgullo y el privilegio de que la doctora Oikion dirigiera mi tesis doctoral sobre mujeres sinarquistas, pero pues muchas de las doctoras y maestras que están aquí, pues de una u otra manera, han sido mis profesoras en este camino de hacer, no sé si bien o mal o regular, historia de las mujeres, pero pues he tenido ahora sí que a través de las lecturas las mejores maestras y bueno, y también conozco el trabajo de Elizabeth, el trabajo de Leonor y bueno, pues es un placer compartir con ellas y agradecer también todas las atenciones que ha tenido Martín, ¿no? Porque es la verdad, aparte de todas las cosas que ha de tener que hacer en el colegio, pues la verdad es muy atento y siempre, ¿no? Contesta, es el correo más rápido del Colegio de México, yo creo. Y bueno, pues me gustó mucho, fue un placer leer el libro de Elizabeth, lo leí con mucha atención, haciendo notas y demás. Y me recordó durante toda esta lectura, pues mi propia investigación sobre mujeres sinarquistas en México, que fue mi tesis doctoral. Entonces, siempre ahí como haciendo estos paralelismos, ¿no? Tanto en el tratamiento metodológico como en el tema en sí, la cuestión de las fuentes, que ya era algo que mencionaba la doctora Leonor. En este sentido, pues como primera intervención, pues me surgen ahí algunas, pues más como dudas, ¿no? Y preguntas a través de la lectura, pues este asunto de las fuentes, ¿no? Entonces, yo sé que si supieras dónde estaban muchos de los archivos y muchas de las fuentes, pues iríamos a buscarlas, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué hay detrás de esa carencia, ¿no? Que hay de fuentes y sobre todo de archivos enteros, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, eso de los archivos, ¿no? No sé, incluso de las damas católicas, no hay el archivo especial de las damas católicas. Y aquí yo no sé si es algo que a lo mejor a mí personalmente no me quedó muy claro este asunto, por ejemplo, cuando haces referencia a las damas católicas, eh, eran como las únicas que eran estas organizaciones de laicas que tenían la resistencia, o había a lo mejor también, porque sí mencionas otro tipo de organizaciones femeninas, pero digamos que este tipo de resistencia que tú mencionas durante todo el transcurso de tu trabajo, nada más las damas católicas eran las únicas que desplegaron pues esta resistencia. Y en este sentido, también me hiciste recordar algunos trabajos más amplios que discuten la participación de los laicos, ¿no? Los laicos organizados, y cómo estos laicos, pues ahora sí que durante toda la historia ha habido varios grupos que podríamos decir que se salen del huacal, ¿no? Entonces, están ahí como haciendo ya no solamente una resistencia, sino incluso como en una lucha de poder, ¿no? Ahí con las mismas instituciones eclesiásticas. Entonces, creo que también se podría hacer, no sé si tú consideres, esa es como una pregunta, si podríamos hablar de una continuidad, por ejemplo, que se puede marcar desde las mujeres de la guerra cristera, ¿no? Porque en realidad es la misma resistencia, ¿no? Que yo veo, ejercen resistencia, tienen ahí algunas acciones, en el caso de las cristeras, pues llegan incluso a las acciones armadas,
pero siempre están legitimizadas, ¿no? Están legitimizadas por la misma institución eclesiástica y porque esta adhesión a la Iglesia Católica y demás, pues se considera como algo, se ha considerado como algo muy femenino. Lo mismo yo veo en las sinarquistas, ¿no? Entonces, las sinarquistas tuvieron ahí cierto juego, o sea, no se acabaron de empoderar porque al fin y al cabo los varones de la organización no las dejan, les ponen un límite, pero las sinarquistas ahí van, ¿no? Haciendo resistencias de aquí a allá, ¿no? Y son estas organizaciones de laicos. Y luego veo estas mujeres que aparecen en tu trabajo y también, ¿no? Están ahí como en franca resistencia. Si se podría hablar, ¿no? Como de un fenómeno, pues ahora sí que incluso de larga duración, y si lo podríamos trasladar, ¿no? A lo mejor un poquito más hacia otros periodos del siglo XX, ¿no? Y esta cuestión tú también que mencionabas, ¿no? Que me parece muy interesante, que dices, bueno, pues es que dentro de la historiografía, y es lo mismo que dice esta autora, que yo también consulté mucho, ¿no? Inmaculada Blasco, que dice, bueno, pues es que la historia de las mujeres apegadas a la Iglesia Católica, pues siempre ha sido hacer ese tipo de historia, y esas mujeres, pues son las otras, ¿no? Son las mal vistas, ¿no? Y enmarcándolo también, en el contexto político, cultural actualmente, pues tampoco es como este sería como el tema de moda, ¿no? Entonces, me parece que abordar este tipo de temáticas, a este tipo de mujeres, ¿no? Que tú bien pues trazas, ¿no? Como las otras, pues son intentos bueno, y son trabajos muy valiosos, y a lo mejor no sé si tú consideres que se puede hacer si existe o es en este rollo también de las continuidades de la larga duración, se podría establecer como una línea de investigación sobre este tipo de mujeres. ¿Valdrá la pena hacerlo o solamente nos quedaremos ahí como como en los trabajos, ¿no? Como una especie ahí de rompecabezas, ¿no? Por ahí, las que estudiamos mujeres sinarquistas, que también acabo de conocer a otra investigadora que está en Estados Unidos, que hizo también su tesis doctoral sobre sinarquistas. Está tu trabajo, pero sí se ve así como un mosaico, pero como que no se acaba de conformar como una línea de investigación pues mucho más fuerte. Y bueno, gracias. Gracias, Roxana. Elizabeth, por favor. Gracias, Saúl. Agradezco, Roxana, por tu lectura tan cuidadosa del texto, por los elementos que señalas, que sin duda son muy interesantes. Bueno, con respecto a las fuentes, sí fue un proceso complejo, como les comentaba en mi intervención anterior. Fíjate que yo finalmente digo, además de la correspondencia que encontré para la recuperación de los templos y todo esto, pude dar con una carta nada más, una carta de una mujer integrante de la Liga Diocesana de Sonora que cuenta, relata, ¿no? Una reunión que tuvieron con un sacerdote muy cercano al obispo Navarrete, en el cual explica, ¿no? Cuál es el significado o la interacción ideal entre las mujeres y la iglesia, y cómo las mujeres necesitan de la iglesia y viceversa, y las invita a resistir, ¿no? Y las invita como a defender esa libertad religiosa finalmente. Lo que ocurrió con la mayor parte de los documentos en ese periodo es que fueron destruidos. Ves que las iglesias fueron, los sacerdotes fueron expulsados del país, del Estado. Las iglesias fueron ocupadas por diferentes asociaciones adheridas al proyecto revolucionario, al proyecto de Rodolfo Elías Calles, que era el gobernador, y a pesar de que se conformaron juntas de vecinos para tratar de mantener los bienes que estaban dentro de las iglesias a salvo, pues no se rescataron muchos. Y además, como parte de las actividades de esa campaña desfanatizadora, se organizaban las hogueras comunistas, que era como juntar todo lo que llamaban fetiches y todo lo contenido en las iglesias y lo destruían. Entonces, yo tuve una búsqueda como bastante extensa en el archivo de la Arquidiócesis de acá de Hermosillo,
y no encontré gran cosa. Pude trabajar en el archivo de la Arquidiócesis de México y ahí sí pude encontrar alguna comunicación entre el obispo y la jerarquía eclesiástica, ¿no? En el periodo, pero no tanto durante la campaña desfanatizadora, sino previa, ¿no? Cuando estaba como construyendo este proyecto de catolicismo social. Y lo que me fue muy útil fue una visita al Archivo Secreto Vaticano que me permitió encontrar un intercambio epistolar entre el propio obispo Navarrete y el delegado apostólico en Estados Unidos y en México, que era Leopoldo Ruiz, si mal no recuerdo, en el cual, pues desde el exilio, donde estaba el obispo, ¿no? Digamos, en la Sierra de Sonora, establece comunicación y ahí le relata, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Sonora? Entonces tenemos como de primera mano esos relatos que identifican a las mujeres como de los pocos actores que están participando. Incluso el obispo reclama, ¿no? Reclama que los propios sacerdotes le dicen que no tienen complejo de mártir y que no van a estar en la línea de batalla, digamos, o en la línea de defensa. Critica cómo la sociedad sonorense no es católica, ¿no? O tiene mucha dificultad para que vayan a misa incluso, y que son las mujeres, las catequistas, las que están carteándose con las autoridades, las que están haciendo el boicot a la escuela socialista, por ejemplo, quienes mantienen de alguna manera las columnas que sostienen así muy débilmente a la diócesis en este momento, ¿no? Entonces, el Archivo Secreto Vaticano me dio como esa posibilidad de encontrar comunicación que acá en Sonora y en los archivos no existe, ¿no? Y también el AGN, en la sección de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, tuve la posibilidad de ver a partir de la visión de los agentes de gobierno qué estaba pasando políticamente en Sonora, ¿no? Que también es un contexto que se va creando, que se va configurando para hacer espacios de participación de las mujeres y que puedan, digamos, parar ya la inercia de lo que quedaba de la campaña desfanatizadora. Con respecto a las damas católicas, fíjate que ahí es algo que me resta investigar porque muchas mujeres firmaban como damas católicas, otras solamente firmaban con sus nombres y yo no he reconocido, no he encontrado documentación que dé cuenta de una asociación de damas católicas. Entonces, yo no sé si se ponían damas católicas porque pues eran como una forma de autorreconocerse o de asumirse públicamente como católicas en esta configuración política, o bien era una asociación que yo no he encontrado que se llamaba Asociación de Damas Católicas. Que esa es otra cosa. La organización de laicos acá en Sonora estaba muy presente y fue importantísima para la construcción de la diócesis a partir de 1919. Sin embargo, no tenía vínculos directos con asociaciones nacionales. Si recuerdan, creo que en el segundo capítulo es donde hablo un poco de cómo Juan Navarrete tenía un control tremendo sobre las organizaciones, que no es raro, ¿no? En las organizaciones de laicos que dependen de las parroquias. Sin embargo, Navarrete sabía que estaba en un terreno donde reinaba la indiferencia religiosa. Entonces él decía que hacía una acción católica a la sonorense, ¿no? Como con las riendas bien fuertes, de tal manera que él pudiera tener como mayor control. Y hay correspondencia entre Navarrete y la presidenta de las damas católicas, siempre se me olvida el nombre porque cambió 2 veces, ¿no? Pero bueno, le indica que en Sonora las mujeres por alguna razón no se quieren organizar y no quieren formar parte de esa asociación nacional, cuando es clarísimo que en la Liga Diocesana de Sonora estaban perfectamente organizadas hasta por manzana. Entonces, si uno se echa un clavado al directorio de las damas católicas, no hay delegación de Sonora, sino hasta allá hay un intento como a final de la década de los 30 que parece que no cuajó, no lo sé. Y la Acción Católica tiene información de Sonora hasta los 40. Entonces, hay allí como una especie de aislamiento a propósito con el centro del país, que es distinto a lo que vemos con la diócesis de Arizona, por ejemplo, que vemos intercambio, pero pues igual ahorita podemos platicar sobre eso. Y con respecto a si hay una especie de continuidad con las personas que participaron en el movimiento cristero, me parece que sí, sin duda. Y no precisamente por el conflicto en específico, porque acá en Sonora fue un conflicto como mucho más tímido, ¿no? Las reglamentaciones, sí, digamos, se suspendió el culto, se expulsó al obispo, y sí hubo resistencia, pero fue prácticamente como discursos públicos que trataban, ¿no?
de unirse al boicot que planteaba la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo sí veo es un poquito más atrás, cuando ellas forman parte medular de la Liga Diocesana de Sonora, que es como la acción católica en Sonora, básicamente. Y entonces creo que son ellas las que construyen la iglesia. Y son ellas las que salen a defenderla en 26-29, porque son mujeres muchas las que firman las cartas donde reclaman a los presidentes sonorenses, ¿no? Les llaman los ingratos hijos de Sonora porque están atentando contra la propia iglesia. Y bueno, finalmente creo que ya las estrategias, ya hay un antecedente de organización y están los incentivos de que es la iglesia que ellas mismas construyeron, ¿no? Entonces, creo que este misma trayectoria de construcción, de organización previa y del antecedente que representa el propio conflicto 26-29, sí se ve representado y lo vemos en la década de los 30. Creo que sí respondí todo, ¿verdad? Si no, en la siguiente le seguimos. Muchas gracias, Elizabeth. Pues les propongo entonces que una segunda ronda de ustedes tres. Entonces, le cedería la palabra a la doctora Leonor Reyes. Gracias. Bueno, a mí me gustaría recuperar también otra cosa, ¿no? Bueno, yo jamás, pues porque no hubo, pues en el caso de Yucatán, campaña desfanatizadora, entonces pues yo nunca había escuchado hablar de esto hasta que escuché pues el trabajo de Elizabeth, ¿no? Y bueno, y ya pues viendo que se da en varios estados y relacionando un poco con esto que acabas de dialogar con Rosana, a mí me gustaría pues un poco ver cómo estas reacciones o estas acciones que se emprenden pues con sus propias particularidades en Sonora, pues al no haber acción católica, ni damas católicas, ni otro tipo de organizaciones, pues se puede vincular, o si se vincula de alguna forma con las reacciones que tuvieron las mujeres católicas en estos otros estados en donde se emprenden las campañas desfanatizadoras, bueno, es que si eso es que lo sabes, y que nos puedan indicar, ¿no? Como pues de una organización más amplia, pues a lo mejor estar copiando o viendo otras estrategias también como para implementar, o si de plano esto pues no sucede y se dan estos movimientos en cada uno de los estados pues de una forma independiente entre cada uno de ellos. En el caso de que pues hubiera similitudes, pues cuáles serían las particularidades. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que tu tesis tu libro ya, puede abonar a estudiar estos procesos pues reaccionarios en otras latitudes en donde se emprende la campaña desfanatizadora? Gracias, Leonor. Elizabeth, por favor. Híjole, quisiera tener una respuesta para eso. Y para dar puntual seguimiento a lo que me preguntas, sino porque me encantaría saberlo. Sé más bien por la comunicación oficial que mantuvo el gobernador Rodolfo Elías Calles, que había actividad importante en diferentes estados, al menos yo conté como 10, que tienen expresiones específicas de esta campaña desfanatizadora que fue orquestada, digamos, por el PNR a nivel nacional, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un fenómeno que ocurre a nivel nacional. Como bien lo dices, es un periodo poco estudiado, ¿no? Como que a mí me parece que la historiografía se ha concentrado más en el conflicto armado católico entre 26 y 29 y sobre todo como en las zonas del país que se reconocen como con mayor participación dentro de este proceso. La campaña desfanatizadora tiene muy pocos trabajos que la abordan, y en los estados yo he encontrado, creo que si mal no recuerdo, Jan Meyer hizo algo en Oaxaca, no recuerdo, bueno, el trabajo, por supuesto, de la doctora Mary Kay Vaughan, que habla un poco sobre esto también en Sonora, en Puebla, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, hay muy poquitos trabajos que hablen sobre el asunto. Esa es la cosa, ¿no? Y creo yo que para poder encontrar información, pues habrá que hacer investigaciones específicas que acudan a las fuentes y traten, ¿no? De encontrar o de reconstruir este proceso. Como les comentaba yo acá en Sonora, ni siquiera tenía como, digamos, una historiografía, no había la historiografía, la información suficiente como para que yo dijera, bueno, de estos trabajos me voy a basar para describir o para definirle a mis lectores qué fue la campaña desfanatizadora, que fue un trabajo que me tocó también hacer a partir directamente de la documentación y tratar
de periodizarla, tratar de identificar cuáles eran los elementos, tratar de entender la lógica, ¿no? Los tiempos y decir, bueno, primero fue esto, luego fue lo otro. Entonces, sí es un proceso complejo porque no hay muchos trabajos al respecto, ¿no? Entonces, creo yo que, digamos, para reconocer lo que ha ocurrido en otros estados, más allá de los trabajos que han hecho algunos investigadores, Ben Fallow también, Adrian Benjes, otros que han trabajado como el tema, pues creo que hay que ir a hacer investigación, plantear investigaciones en los estados, ver cuáles fueron las expresiones, ver si hubo ligas. Yo no he podido encontrar ligas extraestatales, digamos, ¿no? Sí pude encontrar en las cartas que había comunicación entre las mujeres de Guaymas con las de Caborca, por ejemplo, ¿no? O sea, o que había cartas que estaban muy parecidas unas de otras, idénticas incluso, en municipios diferentes, lo que me da a indicar que había una organización y que había al menos como cierto tipo de instrucción, ¿no? A mí siempre me han preguntado, ¿no? Como las mujeres actuaban solas o las mujeres actuaban porque el obispo o el sacerdote les decía o cómo están funcionando, ¿no? Yo creo que es imposible decir sí o no, ¿no? Yo creo que por supuesto que había una influencia importante por parte del obispo, quien en los discursos públicos, en los discursos en los que se aproximaba a la comunidad católica, les invitaba a resistir y hablaba en contra de la revolución, ¿no? Había un que otro sacerdote que cruzaba de entre Sonora y Arizona disfrazado y venía a oficiar misa o venía a contrabandar propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que creo es que, bueno, estando los obispos expulsados, del obispo expulsado, los sacerdotes expulsados, el territorio sonorense es inmenso y las vías de comunicación muy pobres en ese momento. Entonces yo creo que habría sido muy difícil hacer una coordinación explícita por parte de la jerarquía eclesiástica, por parte del clero, para que todas las mujeres que participaron en los diferentes municipios estuvieran como coordinadas, ¿no? Por supuesto que sí había estrategias y sí había repertorios de acción que se van repitiendo, no solamente en Sonora, sino en diferentes estados y en el centro del país, ¿no? El carteo, por ejemplo, el uso de los artículos constitucionales, ¿no? Para dejar con claridad qué es la libertad religiosa, ¿no? El boicot económico planteado en su momento, el boicot a la educación socialista, son como repertorios de acción que se repiten en otros estados, por lo que yo he podido ver en investigaciones así que apenas se asoman, pero no podría decirte que son compartidos o que es una estrategia nacional, digamos, ¿no? Sonora tiene una particularidad que la he mencionado ya, que es estar en un territorio de frontera, ¿no? Entonces, este espacio que se crea entre Nogales, Sonora, Nogales, Arizona y los diferentes municipios que están como muy al norte, permitieron tener como particularidades, además del intercambio transnacional, digamos, además de la circulación de ideas, es un espacio que en la práctica funciona para ir a misa, para algo tan sencillo como asistir a misa, ¿no? Para algo tan sencillo como que el obispo Navarrete sea recibido en la diócesis allá, sea protegido por la diócesis de allá, para que la gente contrabandee los folletitos donde les indicaban cómo bautizar, cómo casar, cómo hacer diferentes ritos, porque no estaban los sacerdotes. Entonces, sí creo que es un espacio que vale la pena todavía explorar, ¿no? Con las particularidades de Sonora, y que me parece que abona a que no haya una resistencia violenta, porque se estaba conteniendo con esta maleabilidad que tenía la frontera y que les permitía ir, venir y traspasar. Gracias, Elizabeth. Le damos la palabra ahora para su segunda intervención a la doctora Roxana Rodríguez. Sí, muchas gracias. Pues siguiendo la línea del comentario de la doctora Leonor y de la doctora Elizabeth, em, pues sí, creo que hace falta pues rastrear, ¿no? E incluso investigación sobre estos asuntos de las resistencias de los laicos en diferentes estados, en diferentes regiones, ¿no? Del país. Eh, Me parece que en el caso de Yucatán, ¿no? De la península de Yucatán e incluso de Tabasco, a lo mejor no se le llamó tal cual como campaña desfanatizadora, pero pues no debemos olvidar pues toda esta cuestión de la misma política, ¿no?
que se hace esa política anticlerical y pues que realmente sí prendió en la península, ¿no? Durante el gobierno de Salvador Alvarado y después cuando Garrido Canaval, que también fue gobernador de Yucatán. Entonces, sí hay algunos estudios, por ejemplo, del doctor Franco Savarino y de José Alberto Moreno Chávez, que es ahí egresado del Colegio de México, por cierto, quienes han hecho estudios sobre estas, digamos, yo le llamaría como tímidas resistencias, ¿no? Que hubo frente a estas políticas, eh, pues, anticlericales, ¿no? En la península de Yucatán, en Yucatán y en Tabasco. Por ejemplo, José Alberto Moreno tiene un artículo que se llama Quemando Santos para iluminar conciencias, desfanatización y resistencia al proyecto cultural garridista entre 1924 y 1935. Pero vuelvo a lo mismo, a lo mejor se quedan, ¿no? Ahí como esfuerzos, pues cada quien, ¿no? En su tema, pero no se acaba como de conformar como una línea, ¿no? Más en forma. A lo mejor hay este seminario de estudios de la derecha que dirige Franco Savarino y este otro profesor que creo que está en la UACM, Andrea Mutuola, que sí, más o menos, pero en realidad es un tema que dentro de la historiografía, pues no, parece que no, pues no es muy taquillero, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención y me hizo recordar también el caso de las mujeres sinarquistas, pues es siempre esa figura, ¿no? Esa figura pues patriarcal, ¿no? De este señor Navarrete. Y me recordaba mucho para el caso de las sinarquistas, pues la gran presencia, ¿no? De Salvador Abascal, ¿no? Entonces era como el patriarca, el líder, ¿no? Entonces, siempre vemos, ¿no? En este tipo de resistencias y de acciones que hacen las mujeres, pues que siempre se van a topar, ¿no? Se van a topar con pared, ¿no? Con la existencia del líder hombre, ¿no? Ya sea el mismo, alguien de la jerarquía eclesiástica que tiene una gran presencia o alguien que también está a la cabeza, ¿no? De estos líderes laicos, ¿no? Y también esto me hizo recordar mucho las brigadas estas de la Guerra Cristera, ¿no? Las brigadas Santa Juana de Arco, ¿no? Entonces, las mujeres están, pero bueno, ya, ¿no? Y son las primeras que se lanzan y le dan, según las estudios, estos que hace Jan Meyer, ¿no? En que tiene de la Guerra Cristera ilustrada, ¿no? Entonces ahí hasta tiene las fotos de las mujeres y quieren ir cuando van a levantar el inventario de los templos y demás, y son las primeras que agarran y se dan ahí al inspector y se agarran de todo con la policía y demás, para que no digan que las mujeres nunca les han pegado a los policías ni a los militares. Eh, pero siempre acaba en eso. Entonces después el líder, ¿no? Uno de los líderes, Anacleto González Flores, les pone un hasta acá, ¿no? O sea, les pone un parón así como de ya, o sea, ya no van a estar ahí tomando armas ni nada, por favor ya esténse quietas, ¿no? Entonces creo que eso también podemos hablar de una continuidad. Y creo que sí, por ahí en algún lugar lo mencionas dentro de tu trabajo, esta pues como sugerencia, orden disfrazada de sugerencia, que hace Navarrete, ¿no? Así como de, pues a ver, mis niñas ya, ¿no? Por favor ya, esténse en paz, ¿no? Entonces, y es algo que incluso cuando yo hice el trabajo de las mujeres sinarquistas, pues hasta da como frustración, ¿no? O sea, siempre tienen este juego y esto que también que es muy importante que tú mencionas al principio de tu trabajo, ¿no? Dotarlas de agencia, ¿no? O sea, dotarlas de esta cuestión de agencia humana, ¿no? Y de todas estas cuestiones de acciones de resistencia, pero en realidad pues sí es frustrante, ¿no? Y lo vemos en muchos movimientos, no solamente estos católicos o movimientos de derecha, sino siempre va a aparecer, ¿no? Ahí la parte masculina que acaba pues dominando, ¿no?
Entonces, no sé si bueno, a mí y a los demás nos podrías platicar más como esta figura, ¿no? Esta figura predominante que tuvo Navarrete durante todo este proceso, ¿no? Y cómo para a las mujeres. Gracias. Gracias, Roxana. Adelante, Elizabeth, por favor. Gracias, Saúl. Eh, sí, fíjate que me quedé pensando por dónde entrarle a la pregunta. Ciertamente la figura de Navarrete es muy, muy fuerte. Lo fue y sigue siendo, ¿eh? Siguen reuniéndose anualmente las mujeres egresadas de la escuela normal que él fundó a finales de los 30. Siguen reuniéndose y sigue siendo una figura sin duda pilar para el catolicismo sonorense, ¿no? Hay un gran bulevar que lleva su nombre y bueno, se está trabajando en su beatificación desde hace algunos años por considerarse un obispo perseguido, ¿no? Entonces, pues ya sabrás que la fuerza, el peso simbólico que tiene la figura de Navarrete es casi, casi que intocable, ¿no? Y bueno, porque además fue considerado como un sacerdote, como un obispo que no, que renegaba de las riquezas, ¿no? Que renegaba de los lujos, entonces, pues bueno, y que aparte anduvo como en la sierra huyendo con sus estudiantes, y bueno, se convirtió como en una figura heroica básicamente para el catolicismo, y sí fue una figura. Yo no veo digamos, un alto explícito, aunque sí hay un alto, ¿eh? Hay algo que yo ubico ya en la última parte de la tesis en el que hablo del periódico Hacia el Ideal, que es un periódico que surge justamente cuando se firma o cuando se consolida un modus vivendi en Sonora, que es cuando lo establece la historiadora Dora Elvia Enríquez, que dice, bueno, el gobernador Román Yocupicio invita a Juan Navarrete a colocar la primera piedra a la universidad. Entonces ahí podemos decir que la fiesta ya estaba en paz, ¿no? Que ya la cosa estaba tranquila. Entonces, bueno, justamente en ese año surge el periódico Hacia el Ideal, que es un periódico escrito por mujeres dirigido a las mujeres, ¿no? Por un lado, digo, yo lo interpreto, yo lo entiendo como un aprendizaje, ¿no? De este conflicto, de la participación en este conflicto. Hay que decirlo, ¿no? Las crisis hacen permisivo, ¿no? Las crisis hacen no castigado, provocan que no se castigue la participación de las mujeres en terrenos donde se supondría no tendrían que estar. Entonces, bueno, esta crisis permite la participación, yo creo que las dota, digamos, de algunos, o construye o ayuda a construir su agencia humana, algunos trazos de ciudadanía. Pero bueno, si nos vamos al periódico Hacia el Ideal, que sin duda es importante, que digamos son mujeres que están dirigiendo, que están en la esfera pública, que están haciendo intercambio, que están expresando su sentir o su visión del mundo, pero hay un cambio bien interesante, ¿eh? Porque en ese periódico la acción católica ya no se entiende como resistencia, ya no se entiende como postura política, ya no se entiende como la defensa de la libertad religiosa, se entiende como la caridad. Entonces, la acción católica, o sea, ese paso de acción católica a caridad, ¿no? Y la configuración de la Asociación de Damas de la Caridad que consolida el proyecto navarretano en 40-50, dice mucho, ¿no? De cuál es el deber ser de las mujeres cuando pasa la crisis. Sin embargo, yo creo que una vez que pasa la crisis, no se anula, ¿no? El aprendizaje de estrategias que evidentemente fueron utilizadas primero para la construcción de un medio, ¿no? Y la organización necesaria, no solamente para distribuirlo en Sonora, sino en San Diego, en Arizona y en muchas partes. Pero la otra también es que a partir de este periódico y a partir de la formación de las Damas de la Caridad, hay un intercambio con actores políticos directo para asuntos que tienen que ver con la caridad, por supuesto, y con la consolidación de una beneficencia que se ve más marcada para la década de los 40, pero creo que es un intercambio con actores políticos que no vemos en la década de los 20. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje, hay estrategias diferentes, pero sí hay un espérense, ¿no? Sí hay un bájenle un poco, y sí hay un pásate de la resistencia, en ocasiones confrontativa, en ocasiones hasta violenta, ¿no? Porque hay quienes quemaron banderas rojinegras en iglesias y tal, a la caridad, ¿no? Que es hacer la acción católica a partir de cuidar al prójimo y de asumir esa maternidad social, ¿no? Que le correspondía a las mujeres laicas en su momento.
Gracias, Elizabeth. Y bueno, ahora abrimos el foro para la participación de las integrantes del seminario y también el público que nos escucha. Pueden ya sea levantar su manita virtual en el Cisco Webex o su mano física y les cederé la palabra. A quienes nos están viendo como asistentes, les pido por favor que pongan por escrito su pregunta en la plataforma y yo la leeré. Entonces, veo que la profesora Mary Kay quiere participar. Entonces, le cedemos la palabra. Felicidades, muchas gracias, muy interesante todo. Estaba pensando, unos comentarios, estaba pensando en el curso de la discusión, ¿por qué no está mencionado la obra de Christina Boylan? Y la razón por qué estoy preguntando es porque para mí ella ha hecho el trabajo más comprensivo de las distintas organizaciones católicas y sus cambios en estos años. Bueno, me fui a ver libro de Boylan y no hay. Es decir, que ella tiene un artículo muy comprensivo en el libro de Gabriela y Jolie Alcott y yo sobre género. Y estaba pensando, qué raro que Cristina, que ha hecho un buen trabajo, no tiene ganas de escribir todo un libro. Y estaba pensando, es parte del problema del tema, es decir, que ahora el tema está llegando a tener su público y sus creadoras fuertes y va a seguir. Y por esto, felicidades a todos. Tengo una pregunta. Yo hice un libro que en parte trató de Sonora y en esta época, y sí me acuerdo, sobre todo en los informes del cónsul de los Estados Unidos en Sonora, informe tras informe habla de las mujeres intentando abrir las iglesias en todos los pueblos y las ciudades. Entonces yo estaba muy consciente de su poder a pesar de su presencia, a pesar de no saber nada de esto. Pero en realidad yo veo que las mujeres son el apoyo atrás de Navarrete. Y es muy interesante que tenemos un culto de Navarrete, pero muy poco sobre las mujeres que han hecho posible su persistencia. Esto primero. Segundo, me interesa muchísimo lo que pasa después a las mujeres organizadas. Y como dice Elizabeth, se cambiaron, yo no sé si estoy interpretando completamente correctamente, pero que yo escuché es que ya después de la guerra y su organización en los años 40 y 50, ellos son mujeres de caridad. Es lo que yo tomé de lo que dijiste. Si estoy equivocado, me vas a decir. Entonces son mujeres subordinadas. Pero, dos preguntas. En caridad, ¿están en rivalidad con caridad de las mujeres trabajando con el Estado? ¿O a veces están juntos como en más o menos en lo que dice Nikki, me olvida el nombre. Sanders. Muchas gracias. Ok, que ella da más la idea de que hay cooperación en el centro, pero puede ser que no hay, que hay más rivalidad en Sonora o que, yo no sé, es mi pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tienen estas mujeres religiosas de Sonora que ver con la organización del Partido de Acción Nacional? Y yo lo pregunto porque es obvio que la base del PAN después de 40 son las mujeres. Y no sé si esto es la verdad en Sonora o no. Gracias. Gracias, profesora. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, doctora. Sí, Cristina Boylan sin duda está presente en mi investigación y de ella retomo una idea bien importante, que posiblemente la resistencia
pasiva, la resistencia que no confronta directamente, lo que provoca es un como desgastar la inercia ya de las políticas anticlericales que queda a final de la década de los 30. Cristina fue parte del sínodo de mi tesis doctoral, entonces está presente y sí, no la mencioné ahora, sin duda. Bueno, si las mujeres, luego en la participación durante los 40 y 50, sí había una colaboración con el aparato estatal. Una vez que se firma o que se acuerda, digamos, este modus vivendi, ya los gobernadores que estuvieron en la década de los 40, principalmente Abelardo Rodríguez, tenía una conexión directísima porque su esposa era parte de las Damas de la Caridad. Entonces había una comunicación importante y creo que tiene mucho que ver este ambiente de paz, digamos, que posibilita, ¿no? Como construir estos vínculos con los hombres del poder, con los funcionarios y demás. Entonces sí hay un vínculo completo que se ve en un programa que le llamaron Misiones Sonorenses de Superación Popular, una cosa así, el cual era como llevar educación, llevar higiene, llevar como cultura, ¿no? A los diferentes municipios del estado y es donde están haciendo como una dupla bien interesante las Damas de la Caridad con las personas que trabajan en el aparato estatal a través de estas misiones sonorenses de superación, que sí tiene que ver con esta consolidación del welfare del que habla Nicole Sanders, que yo estoy explorando justamente ya para la década de los 40 a partir de lo que pude encontrar en este asomo que tuve con el periódico Hacia el Ideal. Ahora, con las mujeres del PAN, bueno, hay un trabajo buenísimo de Vera García, que trabaja, ¿no? Como los orígenes de, digamos, la participación de las mujeres en el PAN a inicios de la década de los 40, y sin duda ella identifica, ¿no? Que hay muchas mujeres que participaron en estas resistencias en los 30, que se integran al Partido Acción Nacional. Para Sonora, ella hizo un trabajo en el que recupera a una profesora que renuncia a su puesto durante la campaña desfanatizadora y tiene como correspondencia, se me fue el nombre del fundador del PAN, ¿quién me lo recuerda? ¿Cómo se llama? Gómez Morín. Con Gómez, sí, Morín, sí, claro. perdón, sí, Gómez Morín. Bueno, hay una correspondencia y hay unas primeras, con las primeras visitas y los primeros intereses en el que le expresan, ¿no? Que las mujeres sonorenses están interesadas en participar, sin embargo, no hay todavía una investigación que dé cuenta de esta participación, incluso del PAN, es muy poquito lo que se ha trabajado en Sonora, así casi nada, una cosa como muy anecdótica, y ya más enfilado hacia la década de los 60, ¿no? Pero sí, sin duda falta esa investigación y yo he estado presionando un poco a Vera para que unamos fuerzas y tratemos de encontrar ese vínculo entre lo que yo hice para la década de los 30 y lo que ella está planteando a inicios de los 40. Y pues bueno, si hallamos algo, pues les avisamos. ¿Cómo no? ¿Puedo hacer otra intervención un momento? ¿Estoy? Sí, no? adelante, profesora. Ok. Únicamente yo capté algo increíblemente importante para la investigación y perdí el resto. Pero es la conexión entre la esposa de Abelardo Rodríguez y el Estado y la iglesia. Entonces, aquí estamos en una relación absolutamente clave que requiere bastante más investigación. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lo que se animan levantando la mano virtual o en el chat o física, yo quisiera enfatizar que uno de los muchos méritos del libro de Elizabeth, que por cierto pueden buscar y descargar en PDF de la Universidad de Sonora, cosa que es una gran ventaja para quienes nos están leyendo, escuchando desfasados, que después vean de qué obra estamos hablando, es justo que recupera y narra la agencia de mujeres católicas que han quedado detrás de figuras masculinas protagónicas y avasallantes. Eso decía Roxana hace un momento del liderazgo patriarcal del obispo Navarrete, y es un liderazgo que se prolonga más allá de su muerte, ¿no? Mantienen su protagonismo en la historiografía y en la conformación de archivos y fuentes. Entonces, ese es un gran reto de hacer historia de las mujeres como lo hace Elizabeth, y bueno, es uno de los muchos méritos.
Bueno, yo quisiera plantearte una pregunta, a ver Bueno, sí. si en lo que se anima alguien más del público o de las integrantes del seminario. Y es un poco en torno a la paradoja del activismo de las mujeres conservadoras. Y esto me interesaría en realidad saber también la opinión de Roxana, de Leonor, porque es como salir al espacio público a defender el hogar. Y su politización siempre es pensada como en términos de emergencia, como algo temporal, un mal necesario y aún más importante, algo que se puede revertir, que se debe revertir en algún momento cuando pase esa emergencia. ¿Podría ser considerado esto feminismo? Tú en alguna parte dices que es una suerte de feminismo católico y me llama la atención el matiz de una suerte. Y bueno, me interesa mucho tu respuesta y tu reflexión, sobre todo por si podemos pensar que pues esto de salir al espacio público en realidad transgrede de alguna forma un régimen de género. Pero, ¿qué piensas de esto, Elisa? Gracias, Saúl. Antes de contestarte, solo una acotación con respecto a lo que me comentó la doctora Bauhan. Es bien interesante esta relación de Abelardo Rodríguez porque durante su periodo hace una alianza con la Iglesia Católica para combatir el comunismo. Entonces ahí los vínculos son muy, muy fuertes. Ahora, con lo que me pregunta Saúl, no es un ejercicio que hice a conciencia en la tesis, como por ejemplo el que tú haces en tu trabajo de investigación. Yo no estoy tan segura de que podamos nombrarlo como tal, ¿no? Como feminismo, pensando digamos, desde una postura así como muy clásica en la cual hay una defensa, una toma de postura consciente para, digamos, eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque finalmente digamos, el conflicto se centra en un problema que no necesariamente responde a una agenda femenina o de la defensa de los derechos de las mujeres o el avance de los derechos de las mujeres de manera específica. Ingresan como a un conflicto con una agenda más desde el catolicismo, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablo de que hay una suerte, sí hay como ciertos matices, ¿no? Sí hay como ciertos matices en las que ellas hablan, por ejemplo, de asumirse como ciudadanas antes de que se reconociera el derecho al voto, en el que sí intervienen en los plebiscitos internos del PNR y en los que sí hay un autorreconocimiento de hacerse... hay un autorreconocimiento de saberse como que tienen derechos, ¿no? Y que necesitan desarrollar estrategias para construirlos. Yo no sé, no encontré en sus discursos ningún trazo de, digamos, algún argumento que se especifique, ¿no? O que especifique que hay una defensa de los derechos o el avance de los derechos de las mujeres. Entonces, yo siempre dudé, digamos, de hablar de feminismo, de hablar de un movimiento feminista en este sentido, ¿no? Incluso de hablar de un feminismo católico. Sí es cierto, o sea, y hay una paradoja justamente como tú lo dices, ¿no? Son mujeres en espacios bisagras, en espacios públicos, son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, son mujeres que están interactuando con actores políticos, que se están involucrando en política y que reconocen y construyen ciudadanía. Sin embargo, no estoy tan segura y eso es algo que tengo que reflexionar y que pues seguramente podemos seguir platicando, pero yo no estoy segura de que estemos hablando o que podamos hablar de un feminismo católico en ese momento, no con ellas, al menos no en ese grupo y posiblemente a lo mejor en el grupo, pero no en el conflicto que estoy estudiando particularmente. No no en este mundo de cosas que confluyen en lo que presento en el libro, no lo veo. Muchas gracias, Elizabeth. La doctora Oikion quiere participar. Adelante, profesora, por favor. No había yo tenido el gusto de conocerte, Elizabeth. Eh, Me ha dado una gran satisfacción escucharte, saber que estás con estas temáticas de las mujeres católicas. Muy al paso dijiste al principio que hubo ciertos desencuentros o cierta conflictividad
entre comunistas, entre mujeres comunistas y mujeres católicas. ¿Cómo se da esto, cómo se dan estos enfrentamientos, si los hubo? Y si algunas de estas mujeres católicas se convencen del proyecto del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y se integran al frente, como de hecho sí sucedió, ¿no? Me gustaría escuchar algunas de tus opiniones. Y felicidades, Elizabeth. Muchas gracias, doctora. Creo que no habíamos coincidido personalmente, un honor compartir este espacio con usted. El asunto de las mujeres comunistas y las mujeres católicas, yo lo interpreto, a pesar de que pues, no tengo un conocimiento profundo del Frente Único por Derechos de la Mujer, como la investigación que ha hecho usted, sin duda, lo puedo ver más como lo que yo estudio, que es la Organización de las Mujeres en Sonora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas profesoras, sobre todo, participando en las actividades políticas, en las agrupaciones, y que se asumen como revolucionarias y como católicas, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que digamos, la organización puede haber transcurrido suavemente o puede haber transcurrido sin mayores problemas hasta que se imponen las políticas anticlericales. En el quinto capítulo por ahí yo hago como un símil, una comparación o planteo cuando menos o trato de reconstruir el modelo revolucionario, el modelo estatal de mujer a partir de los principios revolucionarios y el modelo eclesial a partir de encíclicas, a partir de discursos y demás cosas, ¿no? Hay una similitud que por supuesto pone la maternidad sobre la mesa como algo preponderante. Sin embargo, esta similitud se rompe con la política anticlerical. Ahí está, ese es como la gran distancia o el gran rompimiento que encuentro, y ahí es cuando las mujeres tienen que hacer una toma de postura. Ahí es cuando tienen que decidir si son revolucionarias o son católicas. Cuando ellas serán revolucionarias y católicas, ¿no? Cuando no necesariamente es tan aséptica esta división, es tan diferente y quedan tan divididos. Entonces, cuando yo hablo de que había un conflicto, en realidad a mí me parece, en mi percepción, que el conflicto se origina justamente por la imposición de estas políticas anticlericales que las hacen tener que decidir. Había muchas mujeres, por ejemplo, que participaron en las campañas de higiene, en las campañas anti-alcohol, vaya, incluso en las campañas tremendas, horrorosas de la persecución a la comunidad china en Sonora. Sin embargo, se despidieron del proyecto revolucionario cuando llega la campaña desfanatizadora y cuando hay una limpia en el gobierno donde les hacen firmar, ¿no? Que no tienen fe, que no creen en Dios y que apoyan la campaña. Entonces, para mí, digo, más allá de que se pueden generar como diferentes desencuentros en organizaciones tan heterogéneas, creo que en el caso que yo estudio, al menos la distinción está justamente ahí, el rompimiento se da justamente ahí, y no con todo el proyecto revolucionario, creo yo que con estas medidas como muy específicas, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quisiera preguntar o intervenir? Adelante, veo dos manos, Gabriela y Martín. Entonces, adelante, profesora Cano. Gracias, Saúl. Un gusto escucharlas y comentar tu libro, Elizabeth. La pregunta que te quiero proponer para conversar, esto tiene que ver con las intervenciones de Saúl y de Verónica, y de esto y un poco estas subordinas, lo que decía Roxana sobre la subordinación de las mujeres al obispo. Esto dentro de los discursos de género que definen a estas activistas católicas, ¿has encontrado algo que proponga que altere el orden de género en la familia, en la esfera doméstica? ¿Hay algunas referencias al lugar de las esposas, de las madres en la familia? Perdón. Sí, Gracias. muchas gracias, doctora. Adelante, Elizabeth. Sí, sí hay, perdón, Saúl, ya me agarré la palabra sin
sin esperarte No, dispensa. adelante, adelante. Sí hay, sobre todo en lo referente a la educación socialista. Ahí es cuando hay un discurso tremendamente rotundo y dirigido específicamente a las madres de familia, que son las que tienen que salvar a las criaturas del pecado, ¿no? Que supone asistir a la escuela socialista. Sí, sin duda en las encíclicas que hablan sobre la resistencia generalmente se anota que es importante proteger a la niñez. Y esta protección a la niñez supone un trabajo completamente de la mujer, ¿no? Hay, hay algunos documentos que encontré, creo que en el Archivo Secreto Vaticano, en el cual la propaganda es dirigida totalmente hacia las mujeres, ¿no? Totalmente hacia las madres de familia, lo cual coincide pues con estudios como el de Christina Boylan, como el de Patience H.L., en el que hablan que esta resistencia o que esta actividad, este activismo católico responde en gran medida a la misión que tienen las mujeres para proteger la iglesia y de esta forma como que hay una cierta extrapolación hacia la familia, pues, ¿no? O sea, proteger la iglesia es proteger la familia y eso le corresponde a las madres, pues, ¿no? Le corresponde no solamente cuidar la educación espiritual, sino como toda la información que reciban los hijos, ¿no? Entonces sí, donde encontré más información y donde encontré como más, elementos para construir este deber ser de las mujeres católicas que recae en gran medida en la maternidad es justamente en lo pensado en la educación socialista y sí puede verse en los testimonios de algunos policías, militares, ¿no? Que llegaban a Sonora como a contar qué estaba pasando con la resistencia de la campaña, hablaban justamente de que eran las madres de familia las que no dejaban ir a los hijos a las escuelas y las que estaban boicoteando, ¿no? Esta educación socialista y las que mandaban a sus hijos al catecismo a pesar de que estaba prohibido y a pesar de que se podían hacer acreedoras podían ser castigadas con un arresto, ¿no? Entonces, pues sí hay un discurso específico que las invita, digamos, o que las obliga casi casi a ejercer su deber de madres de familia protegiendo la iglesia y por lo que puede ver en los documentos, pues sí hay una respuesta por parte de las mujeres sonorenses que al menos en esta parte de la educación socialista es muy claro, ¿no? Como madres de familia, vaya. Muchas gracias, Elizabeth. Tengo anotada la pregunta de Martín. Sí, bueno, pues yo primero pues felicitar a la doctora Elizabeth por la publicación de su libro y agradecerle por aceptar la invitación a participar y por la conversación. Yo le quería hacer más bien una pregunta pues medio abierta e invitarle a que nos cuente un poco más sobre cuáles fueron las lecciones que sacó no tanto del proceso de investigación de su tesis y de su libro, sino del proceso de escritura de la historia. Es un tema que me interesa particularmente porque veo en el libro y en los comentarios que hace un balance muy interesante entre, digamos, como plantear los repertorios de la época, explicar cuáles son los repertorios de género y los repertorios culturales de la época, y por otro lado, presentar su propia interpretación y desde el punto de vista de las sensibilidades del presente y del conocimiento que tenemos de cómo opera el orden de género. Y creo que es un balance difícil de lograr, ¿no? Por un lado, plantea, digamos, el lugar común como parte de los repertorios de la época de que las mujeres son sujetos fanáticos, ¿no? Y hace la advertencia y dice, bueno, pues ese es el repertorio de la época, pero en realidad ellas están actuando política y estratégicamente con una agenda, ¿no? O utiliza el repertorio de la época de que las mujeres son sujetos que requieren una protección. Y hace, digamos, como
advertencia de que estas mujeres católicas están aprovechando ese repertorio de la época para protegerse a sí mismas y al mismo tiempo lograr avanzar su agenda política como mujeres católicas, ¿no? Entonces, me interesa como saber cuáles son las reflexiones que sacó de escribir esta historia desde como los intereses del presente, desde las preocupaciones del presente, sobre todo porque creo que quienes nos dedicamos a estudiar los lenguajes que hoy que se consideraron progresistas y que en general se consideran progresistas, pues como que la tenemos un poco más fácil al hacer esa traducción. Entonces, ¿cuál es el lugar de la historiadora para poder describir esos repertorios del pasado y llevarnos al pasado? ¿Y cómo le hace también para traerlo a las sensibilidades del presente, ¿no? Gracias al doctor Martín González. Adelante, Elizabeth, por favor. Híjole, bueno, creo que todo el mundo entenderá aquí la complejidad que conlleva escribir una tesis pensando en los tiempos que tenemos, las fuentes con las que contamos y el difícil proceso de escritura que siempre está aderezado de negación, procrastinación, de idas y vueltas con la directora, con el comité lector. Entonces fue un proceso muy enriquecedor en el que aprendí muchísimo, creo. Y que fíjate qué chistoso, ¿no? Lo más difícil para mí fue no perder de vista quiénes eran mis sujetas de estudio y cuál era el objetivo de mi investigación. Creo que eso parecería como algo bien básico y parecería como algo bien fácil, pero es algo que si lo pierdes, pierdes completamente el hilo narrativo y la coherencia y la lógica de la investigación que estás llevando y que estás escribiendo, ¿no? Para mí el primer reto fue ese, ¿no? Como tratar de nunca perderlo de vista y que todos los capítulos tuvieran información que permitiera ir construyendo el argumento que planteo de manera más concreta en los últimos 2 capítulos, ¿no? Fue difícil también, yo siempre había hecho siglo XX, entonces tuve que brincar un poco el XIX para explicarme estos primeros procesos de organización, digamos, a partir de 1875, con el llamado a la acción colectiva. Entonces, bueno, fue regresarme, fue además reconocer el lenguaje que supone trabajar el catolicismo y trabajar la iglesia, ¿no? O sea, yo de repente decía, bueno, pues, ¿cuál era secular? ¿Cuál era esto? ¿Cómo era la...? Fueron como cosas que tuve que ir aprendiendo, porque mi experiencia había sido trabajar con mujeres profesoras, sindicalistas, periodistas que estaban del otro lado, ¿no? Entonces tuve como que introducirme en un mundo que desconocía hasta ese momento y que tuve que ir pues aprendiendo a costa de algunos tropezones y regañones de mi directora de tesis, que Marta Eugenia García Ugarte, que es una experta en los estudios de la iglesia y que pues me guió por ese camino, ¿no? La otra fue como tomar en cuenta siempre que estamos ante sujetos multidimensionales, ¿no? Sería muy fácil, como les decía recién, dividir de manera aséptica, estas son las católicas, estas son las revolucionarias, ¿no? Y así me las voy a llevar y así. Entonces, no puedo decir que lo logré como yo hubiera querido, pero creo que sí logré matizar de alguna manera a mis actoras, ¿no? Y traté al menos ya apuntar en las conclusiones justamente que nuestro afán de aprender a nuestros sujetos de estudio de pronto los queremos, o sea, o los configuramos como seres monolíticos, ¿no? Y porque es más fácil escribirlos así, es más fácil identificar sus características y ponerlos en un escenario así, pero bueno, pues sí traté un poco de jugar con eso. Y la otra es tomar en cuenta también las mujeres que participaron a favor de la campaña desfanatizadora, ¿no? Y configurar como este nuevo elemento de peso en una narrativa que había contado la historia solamente a partir del gobernador fuerte o del obispo perseguido, ¿no? Entonces, en este par de grandes figuras, mi reto era poner a otras actoras sobre la mesa y definir también su importancia y no negar, por supuesto, los factores políticos como el rompimiento de calles con Cárdenas o las luchas faccionales dentro del propio PNR, no negarlas porque imponen y crean contextos de oportunidad política, pero poner sobre la mesa la participación, la agencia y la influencia que tuvieron finalmente en la organización de estas mujeres para desgastar los efectos de la campaña y para finalmente eliminarlos, ¿no? Y bueno,
Sí, por supuesto que es más fácil estudiar a mujeres que buscaban el voto, que era estudiar a mujeres que, digamos, buscaban como crear alguna diferencia, ¿no? En cómo eran percibidas, o cómo era percibido el ser mujer en ese momento, sin duda, sí es como, hasta apela más a, a, a la historiadora o a las historiadoras que en mi caso me considero feminista, ¿no? Pero fíjate que estudiar a estas mujeres o tratar de entrarle al estudio sin buscar heroínas, sin buscar a lo mejor a la mujer referente, sin buscar como una identificación de ese tipo también es rico y me queda algo, ¿no? Finalmente, quienes hacemos historia de las mujeres, desde la perspectiva de género, vamos identificando estas resistencias, estas negociaciones por el deber ser, ¿no? Finalmente hay modelos normativos, finalmente hay como discursos, prácticas que buscan de alguna manera imponer o que buscan detener los cambios o las reconfiguraciones en el deber ser. Estas mujeres, aunque yo no las asumo, que partían de una perspectiva feminista que ya estaba en boga en ese momento, yo creo que sí lucharon o que sí reconfiguraron de alguna manera, desestabilizaron su deber ser, aunque sea de manera bien específica y a partir de una crisis y de un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo relaciono con el presente? Que finalmente seguimos en la lucha y seguimos en la reconfiguración, seguimos en la desestabilización de este deber ser que por algunos sectores de la sociedad se busca que permanezca intacto, ¿no? Se busca que no se mueva, se busca que no se desestabilice, ¿no? Y lo que nos enseña, creo yo, finalmente, estas investigaciones que abordan las diferentes actividades de las mujeres, es pues que la estabilidad es un mito finalmente, ¿no? Y que las cosas son como son hasta que llega alguien y las cambia. Y creo que eso interpela lo que estamos viviendo en el presente justamente con las movilizaciones, con la misma promoción de esta idea de ideología de género y las luchas que conlleva, ¿no? Eso es lo que podría responder al respecto. Muchas gracias, Elizabeth. Tengo anotada la participación de la doctora Roxana Rodríguez. Antes de cederle la palabra, me gustaría leer en voz alta un comentario de la profesora Teresa Fernández. Dice: felicito a Elizabeth por su fascinante libro y a las panelistas por sus comentarios. Me tengo que retirar. Ahora Gracias. sí, por favor, Roxana. Sí, gracias. Eh, pues también ahorita con las conversaciones y a través pues de leer el trabajo, pues me da la impresión, ¿no? Como en varios lugares o en varias situaciones, pues sigue habiendo esta discusión, ¿no? Sobre la organización, digamos, y las acciones de los grupos de laicos y laicas, ahora sí que se van por la libre, ¿no? Entonces, como bien mencionaste hace unos momentos, después, ya cuando viene, después de la Guerra Cristera, ¿no? Y vienen los arreglos, pues viene esa cuestión desde la Santa Sede, ¿no? Entonces, de ya no va a haber más cuestiones de guerra, ya no va a haber más resistencia armada, todo el mundo se tiene que ir por la vía organizativa de la acción católica, ¿no? Pero entonces me parece que es un tema pues muy interesante, aparte de todos los temas, el principal y tu eje pues es el de las mujeres, pero me parece otro tema que también abordas bastante bien, pues es estas de las acciones de los laicos, ¿no? Que acaban reconfigurando las mismas instrucciones de la Santa Sede, o sea, pues desde el Papa, y cómo van reconfigurando y rearmando, ¿no? Y cómo se van formando todas estas pues organizaciones de laicos muy de acuerdo a los contextos sociales, políticos y culturales, ¿no? Eso es algo que pues ahorita en la discusión y leyendo tu trabajo, pues, pues me vino a la cabeza. Y aquí una pregunta vinculada a lo que decía Martín, que también desde la lectura de tu trabajo, es asunto de la escritura, la redacción y la narrativa, ¿no? Y lo difícil que es para la gente que hacemos historia de las mujeres e incluso escribimos sobre mujeres, a lo mejor desde otras disciplinas, en mi caso desde la antropología,
que siempre se vea el eje que son las mujeres, ¿no? Que en tu trabajo lo logras bastante bien, pero me hiciste recordar una anécdota cuando yo estaba en el proceso de hacer la tesis de doctorado sobre mujeres sinarquistas. El doctor Martín Ábalos, de allá del Colegio de Michoacán, me decía, bueno, tu tesis es sobre las mujeres o sobre Salvador Abascal, ¿no? ¿Por qué? Porque para explicar muchas cosas, pues tenía que recurrir, ¿no? A la figura de don Salvador Abascal, ¿no? Entonces, me recordó, ¿no? Esta presencia, ¿no? De que siempre tiene el obispo Navarrete y Navarrete y Navarrete, ¿no? Y me parece que lo resuelves bastante bien en tu texto, ¿no? Ahorita también tenía una pregunta, pero me diste ahorita una respuesta cuando mencionas, es que lo que yo hago, las personas que hacemos historia de las mujeres, pero desde la perspectiva de género, ¿no? Y ahí hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, la misma doctora Gabriela Cano ha escrito al respecto y demás. Entonces, me gustó mucho esa que acabas de mencionar, ¿no? Hacer historia de las mujeres, pero desde la perspectiva de género, que también lo dibujas bastante bien metodológicamente e incluso teóricamente en la introducción de tu trabajo, ¿no? Cuando hablas, ¿no? De la categoría de género. En este sentido, desde tu experiencia, desde tu investigación, eh, ¿hay alguna diferencia entre hacer historia de las mujeres o hacer historia de género? ¿Serían dos cosas diferentes? ¿O cuál sería la diferencia entre hacer historia de las mujeres, historia de género y esto que acabas de mencionar tú, que me parece muy interesante, ¿no? Hacer historia de las mujeres, pero con perspectiva de género. Gracias. Gracias, Roxana. Adelante, Elizabeth, por favor. Gracias, Roxana. Bueno, con lo que comentabas de inicio, me parece bien interesante como esto que dices de las directrices, ¿no? De la propia Santa Sede, de decir, bueno, ya se acabó el conflicto, hay que participar como por determinados caminos, ¿no? Creo que una aportación interesante de la tesis también está en describir como la heterogeneidad que supone el clero y la propia jerarquía eclesiástica, ¿no? Sí es cierto que había una dirección como muy importante por parte de Santa Sede, encíclicas que hablan de la libertad religiosa en 34 y tal, pero fíjate que a mí me parece bien interesante cómo se expresa regionalmente, porque pongamos un ejemplo, ¿no? El Papa habló de que las personas que formaran parte del PNR iban a ser excomulgadas, ¿no? Y los propios estatutos del PNR en 29 hablan de que las personas que forman parte del partido no pueden pertenecer a o seguir, digamos, alguna iglesia o alguna religiosa. Entonces, bueno, a pesar de que había esa instrucción por parte del partido y por parte del Papa, en Sonora se organizaron para participar adentro del PNR en los plebiscitos internos y elegir a un gobernador que tuviera menor conflicto con la Iglesia Católica. Y el propio obispo le escribe, ¿no? Al delegado apostólico le dice, oye, pues es que yo sé que está esta cosa, pero aquí pues a lo mejor hay que ser más estratégicos, ¿no? Y pues yo creo que se les puede dispensar a las personas que están tratando de influir políticamente dentro del PNR porque pues es para el bien mayor de nuestra iglesia, ¿no? Entonces hay como digamos que sí hay un seguimiento de las directrices y sí hay, y hay reinterpretaciones y negociaciones también por parte del clero, de la propia jerarquía eclesiástica y de los laicos. Bueno, yo te hablo desde mi perspectiva y de cómo entiendo hacer historia de las mujeres con perspectiva de género. Para mí la historia de las mujeres es la que tiene como sujeto de estudio a mujeres y cuyo objeto de estudio habla de la participación o de las actividades que desarrollan dentro de un contexto específico que indica mi investigación. Cuando hablo de abordarlo desde la categoría de género, me refiero a que tomo en cuenta los elementos que constituyen, digamos, esta diferencia social que se construye a partir de la diferencia sexual que determina diferentes deber seres, que determina posiciones, que determina
elementos que van configurando cómo se entiende ser mujer y cómo se entiende ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, hay historia de género que no necesariamente aborda a las mujeres, que aborda masculinidades y que aborda como otro tipo de cosas, y hay historia de las mujeres que busca como visibilizar solo la actuación de las mujeres y no problematiza necesariamente esta actividad que está visibilizando, digamos, ¿no? En mi caso, yo busco tratar de ofrecer algunos elementos de interpretación que me permitan explicar este deber ser, ¿no? O esta actividad a partir de los diferentes deber seres que se van configurando en espacios, en tiempos específicos, ¿no? Parto de hacerme preguntas que evidencien, digamos, que evidencien cómo se construye esa diferencia, ¿sí? Y parto específicamente como tratar de explicarme, digamos, estas dinámicas que se establecen en los códigos, en este código binario hombre-mujer, ¿no? Cómo lo entendemos y cómo esta construcción social basada en este binarismo interviene en la realidad que estoy queriendo estudiar, cómo determina, cómo influye, cómo se discute, cómo se acepta, cómo se negocia también, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que podría decir con respecto a tu pregunta. Muchas gracias, Elizabeth. Al parecer, alguien nos quería hacer una pregunta en el chat, pero todavía no le escribe. Mientras tanto, si alguien más quiere participar, este sería el momento. Casi estamos terminando la sesión. Si no, pues voy a aprovechar esta breve pausa en lo que aparece la pregunta del chat para anunciarles con gusto que está abierta la convocatoria para ingresar en la maestría en estudios de género del Colegio de México. Y uno de los pilares de la maestría es justamente la historia, ¿no? El programa incluye cursos introductorios y metodológicos sobre historia de género y probablemente sea el único posgrado en el país que mezcla los estudios de género y la historia de esta forma. Entonces, si están interesadas, interesados, interesadas en la historia de género, pues es una buena opción y les invitamos a que consulten las charlas promocionales en el canal de YouTube del Colegio de México. Todavía no aparece Saúl, si me lo permites, Sí, adelante. no, es que estaba yo como revisando mis notas a partir del cuestionario, como de las preguntas, reflexiones que nos enviaron como para releer nuestro trabajo a partir de... Y hay algo bien interesante que habla sobre las redes o influencias transnacionales que puede encontrar en un estudio. Y me parece particularmente interesante responderlo pensando en que mi estudio se enfoca en un caso local, ¿no? En un caso que parecería, digo, yo no asumo que mi trabajo, eh, digamos, está construido desde la perspectiva de la historia regional o no construyo, digamos, una región metodológicamente. Sin embargo, sí, por asuntos de límites, asumí como la división político-administrativa que define Sonora, el gobierno del estado de Sonora y la propia diócesis de Sonora, ¿no? Sin embargo, creo que el trabajar con un caso local no necesariamente implica que sea autocontenido, ¿no? Que sea un trabajo que solamente hable de Sonora y que solamente dé cuenta de lo que ocurría en Sonora, ¿no? Sin duda encontré como algunas redes dentro del estado, pero creo que, por ejemplo, cuando hablo de la conexión que tenían los obispos entre sí, la conexión que tenía el propio Navarrete con obispos de otros de Estados Unidos, las visas que hacía El Paso, Nogales, Arizona, dan cuenta como de una historia que se construye en un espacio que también se construye, obviamente, y que tiene conexiones no solamente con discurso, circulación de ideas, sino que muy prácticas con otras partes del país, con otras partes del mundo. Hablemos de la Santa Sede, hablemos de los seguimientos, por ejemplo, del Concilio Plenario Latinoamericano, de las diferentes encíclicas y del intercambio como muy cercano que tenía con Estados Unidos, que me atrevo a decir que no solamente ocurre en Sonora, sino en todo el noroeste del país, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa anotación mientras salía una nueva pregunta. Muchas gracias, Elizabeth, muy pertinente. Ya llegó la pregunta, pero antes de leerla, Martín nos comparte un mensaje que le llegó de Carmen Marín. Dice, hay esa novela de Antonio Estrada, Rescoldo, de la editorial Luz, con prólogos de Jean Meyer y Antonio Avitia. En ella las mujeres de Durango tienen una intensa participación. Bueno, muchas gracias, Carmen.
Y ahora sí, la pregunta de María Guadalupe Vera Ortiz. Bueno, está dirigida a Roxana, pero igual podemos hacer una extrapolación con las actoras que tú estudias, Elizabeth. Dice, me gustaría conocer su reflexión, la reflexión de Roxana, acerca de cómo devino la participación de las mujeres sinarquistas en lo que hoy es el Yunque. Entonces, si quieren, le cedemos primero la palabra a la profesora Roxana, que fue interpelada directamente, y luego Elizabeth, por si quiere hacer algún comentario. Sí, pues podríamos empezar a discutir sobre qué es el yunque y si realmente existe el yunque, ¿no? Pero bueno, hablando de las mujeres sinarquistas, pues los sinarquistas en realidad siempre tuvieron una relación muy tensa con el Partido Acción Nacional, ¿no? Sí hubo algunos casos de gente que después, recordemos que el sinarquismo por ahí de 1945 hay una división importante y se hace dos ramas, la política y la apolítica. La política fundó un partido político, ¿no? Que tiempo después le quitaron el registro, después formó otros partidos políticos y bueno, el ejemplo más exitoso del sinarquismo en la política pues fue el Partido Demócrata Mexicano, ¿no? Del Gallo Colorado que después pues también desaparece y que tuvo pues su mayor éxito en la región sobre todo pues del Bajío. Entonces siempre fue una relación muy tensa y haciendo yo pues historia oral, viendo los testimonios y demás, pues los sinarquistas siempre pensaron que en este caso el PAN pues los había utilizado, ¿no? Muchas cosas como carne de cañón, como votos, ¿no? Para la gente de los mítines, pero siempre estaban muy permeados por esa cuestión muy clasista, ¿no? Los sinarquistas siempre pues las filas se convirtieron en mucha gente campesina de ahí de la zona del Bajío, gente trabajadora aquí de la Ciudad de México, de las ciudades importantes. Entonces, esa cuestión pues de clase, ¿no? Ahí estaríamos, pues también sería una reflexión que vendría muy cruzada por la cuestión de clase social. Entonces, pues nunca tuvieron, empezando por Acción Nacional, pues nunca tuvieron una participación importante, ¿no? Y el Yunque, pues, o lo que se conoce o se ha descrito como el Yunque, pues es una organización, ¿no? Que está pues conformada pues por gente de la política pues muy importante, de cierta clase social, ¿no? De cierto poder. Entonces yo no vería relación alguna, ya no solamente con las mujeres sinarquistas, sino pues con entre el sinarquismo en general o las ramas del sinarquismo y el Jung, que es un poco lo que decía la doctora Mary Kay y lo que decía Elizabeth, ¿no? O sea, en realidad pues haría más falta, ¿no? A ver estos actores sociales, ¿no? Desde las sinarquistas, por ejemplo, en el caso del libro de la doctora Elizabeth, ¿no? Cómo si hubo, ¿no? Algún paso político, más allá de los partidos, ¿no? Que menciona la doctora en su libro, si hubo algún otro tipo de participación, saltaron al PAN, ahí todavía creo que pues nos faltan algunos cabos sueltos para investigar, ¿no? Y también lo que decía la doctora Mary Kay, o sea, el Partido Acción Nacional se funda en 1939 y luego a los 2 años funda una sección femenina. Pero esa sección femenina pues tenía muchas de las características que menciona la doctora Elizabeth ya de estas organizaciones para los años 40, muy enfocada hacia la caridad, ¿no? La caridad cristiana con todo ese dejo clasista que tiene. Incluso, pues la que está a la cabeza de la sección femenina del PAN, pues era Lidia Torre, ¿no? Que era la esposa de Manuel Gómez Morín. Entonces, ahí por una cuestión de clase y muy sí también me gustó mucho en el trabajo y esa discusión que ahorita hizo la doctora Elizabeth de la caridad. Y todo lo que todo lo que trae consigo esas acciones muy enfocadas hacia la cuestión de la caridad. Entonces, estas mujeres no van a tener, ni se les va a tomar en cuenta, ¿no? En este tipo de organizaciones, pues ahora sí que más top, ¿no? Organizaciones políticas, pero también vinculadas a la cuestión religiosa. Muchas Gracias. gracias, Roxana. Y aprovechando,
te junto otra pregunta, Elizabeth, además de si te interpela esta de las posibles filiaciones de las mujeres sonorenses con el Yunque u otras organizaciones de ultraderecha. Pregunta Carmen Marín si tienes alguna recomendación de este tema para Chiapas. No, con respecto a las mujeres sinarquistas y las del Yunque, pues acabamos de escuchar a la experta. Lo que me encantaría es saber si tuvimos expresiones en Sonora sobre sinarquismo, que he visto, ¿no? Creo que en tu tesis, Roxana, se menciona, pero no, yo no he encontrado información y creo que estaría buenísimo dar cuenta de ello. Con respecto a Chiapas, híjole, creo haber leído un artículo sobre la campaña desfanatizadora. Ahí lo que yo pude encontrar en mi libro fue que sí se registró la campaña desfanatizadora. Hay un informe que le envían al gobernador Elías Calles en el cual pues dan cuenta, ¿no?, de cuáles son los estados que han implementado la campaña y qué acciones han tomado los gobernadores de estos estados con respecto a la campaña. Y aparece en esta documentación que el gobernador de Chiapas expulsó a los sacerdotes porque estaban haciendo daño a la integridad del Estado, económica y una cosa así. Entonces, lo que puedo decir es que, pues efectivamente, sí se desplegó la campaña desfanatizadora ya. Desconozco las características en realidad. Sí, te la debo esa. Bueno, nos dice Roxana en el chat que en Sonora sí hubo sinarquismo, pero vinculado con Arizona. Muy bien, bueno, pues es momento de que vayamos concluyendo la sesión. Te cedo la palabra, Elizabeth, para una despedida muy breve, algunas palabras finales que quisieras decir. No, hombre, pues agradecerles a Roxana, a Leonor, a todas las participantes por esta charla tan rica que me ha hecho reflexionar también sobre mi propio trabajo y que creo que me da oportunidad de seguir desarrollando en posteriores investigaciones. Agradecerle a la doctora Cano la invitación, a todas las integrantes del comité organizador de este seminario, a Martín, por tu atento seguimiento siempre con las invitadas. Y pues nada, celebro la organización de este seminario y nada, pues muy agradecida y muy honrada por formar parte de esta sesión. Muchas gracias, Elizabeth. Pues agradecemos mucho a las panelistas, las integrantes del seminario y todo el público que nos sigue en las distintas plataformas, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Les invitamos a que lean el libro de la doctora Secudo, que lo pueden conseguir en internet. Y antes de finalmente concluir la llamada, quiero cederle la palabra al doctor Martín González para que nos comparta los detalles de la siguiente sesión y aprovechar también para sumarme a los agradecimientos entusiastas por todo lo que ha hecho por hacer posible estas reuniones del seminario. Sí, no, al contrario, muchas gracias a todas las participantes, muchas gracias a todas y a todos por unirse a la conversación. Estamos todas y todos muy emocionados por continuar con las labores del Seminario Interinstitucional de Historia de Género y de las Sexualidades, un esfuerzo conjunto en el que estamos creando redes entre el Colegio de México, el Colegio Mexiquense y el Colegio de Michoacán. Este semestre le estamos dando vida, me parece que con mucho éxito, sobre todo después de esta sesión también, al ciclo Obras recientes de Historia de Género y de las Mujeres en México, que consta de 4 sesiones. En la próxima sesión discutiremos el libro titulado De Ángel del Hogar a Oficinista, Identidad de Clase Media y Conciencia Femenina en México, de Susie S. Porter, editado por el Colegio de Michoacán y que se publicó el pasado año 2020. Nos van a acompañar, además de la autora, Aurora Gómez Galvarriato, del Colegio de México, y Milagros Cruz, del Colegio de Michoacán. Y bueno, un servidor tendrá el gusto de moderar la sesión que se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre a la misma hora y en el mismo lugar, de 12 horas a 14 horas, en la misma plataforma y con las mismas instrucciones de registro. Espero verles a todas y a todos por allá muy pronto. Bueno, pues con eso damos por concluida la sesión del día de hoy y hasta pronto. Muchas gracias a todas, todos y todas. Muchas felicidades a todas y a todos.
mis Gracias. queridas exalumnas colmichianas. Elizabeth, mucho gusto. Saludarla como siempre. Igualmente, doctora, hasta luego. Saúl, Martín y a todas y a todos que nos han escuchado en esta ocasión. Gracias. Qué gusto vernos. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.